Buenas tardes. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde por permitirnos estar aquí y escuchar de tu palabra. Ven y habla a nuestro espíritu, que tu palabra penetre, sea viva y eficaz en nosotros. Señor, que este día sea un día en nuestra historia, en nuestra vida, como un nuevo inicio, como un nuevo comienzo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo por favor a 1 Samuel capítulo 2, verso 12. ¿Lo tiene? Me indica con un amén cuando lo tenga. Vamos a estar utilizando varios versos. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Diga conmigo: no tenían conocimiento. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, y en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el grifo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Solamente estamos leyendo esto como referencia, ahorita les voy a explicar más. Vamos a 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Diga conmigo: la palabra escaseaba. En aquellos días, diga conmigo, no había visión con frecuencia. Vamos a iniciar en esta tarde. Qué interesante saber que leímos ahí en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, que Elí tenía sus hijos y ellos eran los sacerdotes en el pueblo, y dice que ellos tenían costumbres y que ellos eran los que ofrecían sacrificio. Y qué interesante saber que en el capítulo 3, verso 1, dice que en ese tiempo no había palabra de parte de Jehová, que la palabra escaseaba, que no había visión, que no había propósito, que nadie tenía algo de parte de Dios. Pero qué interesante saber que por qué no tenían algo de Dios. ¿Por qué no había nada de Dios en ese tiempo? Si ellos, se supone que ellos traían sacrificios al templo, a los sacerdotes, ¿y por qué no había palabra de Dios? ¿Por qué no había? Si se supone que la gente traía los sacrificios al templo, pero no había palabra, no había visión. Los hijos de Elí estaban corrompidos. Pero ¿por qué no había palabra? ¿Por qué no había palabra? Estaba leyendo estos capítulos, estos versos, preguntándole al Señor qué es lo que Él quería que yo compartiera en esta tarde. Y surgieron muchas preguntas analizando esto. De hecho, este simplemente yo creo que va a ser la introducción de muchos temas que de aquí podemos sacar. Pero ¿por qué no había palabra? Si la gente cumplía con su parte, traían al templo. ¿Qué eran los instrumentos del templo? Había un instrumento preciso que reflejaba la gloria de Dios. ¿Qué era? ¿Qué estaba en el templo que reflejaba la gloria de Dios? El arca del pacto. El arca del pacto estaba en el templo. El arca del pacto, la misma presencia de Dios, los pactos de Dios, la misma gloria de Dios estaba en el templo. Pero ¿por qué no había palabra? ¿Por qué la gente simplemente se acercaba y ofrecía sacrificios, pero no recibía nada? ¿Por qué la gente iba a la iglesia y salía como entraba? ¿Por qué la gente entraba a la iglesia y medio levantaba sus manos, pero no sucedía nada en ellos? ¿Les ha pasado? ¿Por qué? Si estaba el arca del pacto, ¿por qué si estaba la presencia de Dios ahí? ¿Por qué? ¿Sabes? Te voy a dar
unos principios que tienen que ver con el tema. No había palabra porque el pueblo de Israel estaba familiarizado. Diga conmigo, familiarizado. Cuando tú te familiarizas con las cosas, caes en la rutina. Diga conmigo, rutina. Les pongo un ejemplo hasta este punto. ¿Cuántos de ustedes han ido manejando en su coche y ni siquiera saben, pero de repente llegan al lugar? ¿A cuánto les ha pasado? Ya lo hacen por inercia. A mí me ha pasado muchísimo. Cuando vengo aquí a Fuente, ya me sé la ruta, ya me sé cuánto tiempo hago, ya me sé que tengo que poner neutral en la bajada del puente para ahorrar gasolina, ya sé que si me toca rojo en el puente me puedo meter en la tangente y darme la vuelta en U. Ya me lo sé, porque estoy familiarizado con la ruta. Y el familiarizarnos con las cosas crea una rutina en nosotros. Escúcheme bien esto. Cuando tú te familiarizas con la presencia de Dios, simplemente caes en una rutina. Cuando estamos familiarizados con Dios, cuando estamos familiarizados con su presencia, simplemente caemos en la rutina. Y aunque la misma presencia de Dios, aunque la misma arca del pacto esté en un lugar, tú dices, ay, qué aburrido, está haciendo mucho calor y están tocando los mismos cantos de hace 8 días. Ay, qué hueva, ya me estoy quedando dormido. No es por el calor. Después te explico por qué te duermes. Es porque no respiras. Cuando hace calor tu nivel cardíaco baja y es por falta de oxigenación en tu cerebro. Cuando hace mucho calor tienes que respirar más. Un dato cultural para que lo tengas. Así es que si te estás durmiendo, respira más rápido, porque le hace falta oxígeno a tu cerebro para que no te duermas con el calor. Bueno, pero ese es otro tema. Después hablamos de ciencia. Pero sucede cuando estamos familiarizados con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Cuando te familiarizas, caes en la rutina. Y muchas veces estamos aquí cada 8 días, los domingos, los miércoles, los jueves, diario, en los tiempos de oración, en tu vida íntima, en tu vida personal con Dios, en tu devocional con Dios. Simplemente es una rutina. Te despiertas y no oras y te empiezas a castigar porque no oras, porque no cumpliste la rutina, porque estás familiarizado. En ese tiempo la gente traía los sacrificios al templo y la gloria de Dios estaba en el templo, la presencia de Dios real estaba en el templo, pero no había palabra y no había visión. Es porque estaban familiarizados. Ya sabían que si pecaban tenían que llevar una ofrenda para la expiación de pecados. Ya sabían que si se equivocaban venían y lloraban al altar un rato y ya Dios les perdonaba. Ya sabían que si se equivocaban, la indiferencia en nuestras vidas un día nos iba a decir, Dios te perdona, no te preocupes, fallaste como todos fallamos, Dios te va a perdonar en algún tiempo. Aquí no pasa esto. Nos familiarizamos, caemos en la rutina. Después de que tú y yo caemos en la rutina, caemos en la irreverencia. Nos volvemos irreverentes delante de la presencia de Dios. Nos volvemos irreverentes. Después de que estamos acostumbrados, que estamos familiarizados, que caemos en la rutina, nos volvemos irreverentes. ¿Qué tal se siente, hermanos? Vamos a hacer una encuesta muy rápido. ¿Qué tal se siente cuando tú te estás conectando con Dios y estás levantando tus manos y apenas estás entrando y llega el hermano que llega 11:45 y pasa la silla de en medio? ¿Qué tal se siente? ¿Se siente bien gacho, sí o no? Pero estamos tan familiarizados, nos volvemos tan irreverentes que ni siquiera somos capaces de respetar la presencia de Dios. Cuando Dios está en un lugar somos capaces de bostezar. Somos capaces de traer nuestras ofrendas y salir igual. Nos familiarizamos, caemos en la rutina y nos volvemos irreverentes. La presencia de Dios simplemente se vuelve un objeto. Diga conmigo, objeto. El arca del pacto, eso es lo que era. Era un objeto. Y el pueblo de Israel pensaba que porque el arca del pacto estaba ahí, ellos tenían el respaldo de Dios. Quiero decirte en esta mañana que no es así. No porque la presencia de Dios esté en este lugar quiere decir que tú camines con el respaldo de Dios. Es muy diferente. El pueblo de Israel analizaba y decía, ahí está Dios, le tengo que llevar. Pero Dios no estaba ahí. Simplemente estaba
el objeto, la caja, solamente estaba ahí en el templo, pero Dios no estaba ahí, porque no había palabra y no había visión. No porque tú vengas y esté la presencia de Dios aquí quiere decir que tú y yo tenemos el respaldo de Dios. Cuidado, cuidado, no es lo mismo, no es lo mismo. Decir es que estuvo la presencia de Dios en la reunión. Ah, sí, qué padre, estuvo la presencia de Dios, pero tienes el respaldo de Dios en tu vida. Eso es diferente. Eso cambia las cosas. Nos volvemos irreverentes. Y cuando nos volvemos irreverentes es cuando pecamos. Después de que tú te familiarizas, después de que tú caes en la rutina, después de que tú te vuelves irreverente, es cuando el pecado llega a tu vida. El pueblo de Israel cometió estos errores. Iban al templo y llevaban las ofrendas. Era una rutina, cada 8 días estar ahí. Era una rutina. Y pecaron. Y fallaron delante de Dios. Y hubo un acontecimiento que vamos a ver. Primera de Samuel capítulo 4 verso 1. Está iniciando duro esto, pero no va a estar así. No vamos a terminar así. Así es que dile al que está a tu lado, aguanta. Está tranquilo. Primera de Samuel capítulo 4 verso 1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Diga conmigo, Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Diga conmigo, fue vencido. Los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy Jehová? ¿Por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo, ¿qué? El arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué es voz de gran júbilo? Es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel, ¿qué? Fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. En medio de una batalla, en medio de un problema, en medio de una guerra, es cuando queremos mandar traer la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? La presencia de Dios no estaba con ellos, porque estaba el arca del pacto, pero Dios no les dio la victoria. No estaba Dios con ellos. Estaba la caja, estaba el objeto, pero Dios no dio la victoria. ¿Sabes? Así somos tú y yo cuando nos familiarizamos con Dios. Así hemos sido cuando nos volvemos irreverentes, cuando caemos en la rutina.
Estamos en medio de un problema y mandamos traer la presencia de Dios para que nos garantice la victoria. Ay, estamos en medio de un conflicto y vamos y traemos la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Por eso vivimos en derrota, por eso vivimos en conformismo, porque hemos utilizado la presencia de Dios solamente para nuestras batallas. Pero ¿sabes qué? Déjate de desengaño, no utilizas la presencia de Dios porque Dios no está, porque Dios no puede ser usado, porque Dios no puede ser burlado. Por eso estamos de derrota tras derrota, derrota tras derrota. ¿Por qué? Analízate. Ahorita te voy a dar los 5 puntos de cómo recuperar la presencia de Dios. Dice que estaban en medio de la guerra y van perdiendo. Y luego de repente se les ocurre y les dicen: ay, ¿por qué los filisteos nos han ganado si Dios siempre nos ha dado la victoria? Vayan y traigan el arca del pacto. El mueble estaba en medio de la batalla. Trajeron el mueble, trajeron la caja y la pusieron en medio del campamento y dijeron: ahora sí. Y todos empezaron a gritar y tembló la tierra. Los filisteos se asustaron. Y hubo un filisteo muy inteligente que dijo: sean hombres, no tengan miedo, no sean cobardes, no sean cobardes. Salen los filisteos y ganan la batalla. Cada uno sale despavorido. Cada uno de los israelitas sale a su casa. Hermano, hermana, ¿qué es lo que haces cuando te encuentras en medio de problemas? ¿Dios está contigo o simplemente es el mueble? ¿Dios está contigo o simplemente es tu rutina? De que ya sabes que cuando te va mal es tiempo de buscar a Dios. Y empiezas a buscar a Dios y empiezas a buscar a Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No me respondas, respóndete. Dios no estaba con ellos. Y la palabra, cuando la gloria de Dios se va de un lugar, se llama Icabod. Diga conmigo, Icabod. Icabod es la palabra cuando está la ausencia de la presencia de Dios en nosotros. Icabod. Grábatelo, escríbelo. Icabod. Icabod es la palabra perfecta para describir la ausencia de Dios en un pueblo, en una nación, en una iglesia y en nuestra vida personal. Icabod. ¿De dónde viene la palabra Icabod? Vamos más adelante. 1 Samuel capítulo 4, verso 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Dios. Icabod es cuando la presencia de Dios no está en nosotros. Los filisteos llevan solamente el mueble, pierden la batalla, y los filisteos toman el arca del pacto y se la llevan. Te voy a narrar muy rápido los capítulos, porque te quiero dar los principios. Los filisteos toman el arca del pacto, vencen al pueblo de Israel y dicen: esto es lo que ellos pensaban con lo que nos iban a ganar, y toman el arca del pacto y se la llevan. Primera de Samuel capítulo 5 habla acerca de esto, de cuando los filisteos toman el arca del pacto y la llevan. El arca del pacto en 7 meses recorre 3 ciudades, y en las 3 ciudades el arca del pacto manifiesta su poder. Escúchame bien esto. Primera de Samuel capítulo 5, lo puedes leer en tu casa. Llegan y ponen el arca del pacto delante de un dios enemigo, un dios filisteo. Y el dios filisteo, el primer día, el primer mes, cae. La segunda vez que levantan a este dios filisteo, la estatua de este dios filisteo vuelve a caer y se rompe en sus manos. La tercera vez que lo levantan, un hombre dice: este dios es verdadero. Lo que tiene el arca del pacto es verdad. Sáquenla de aquí.
y la llevan a otras 3 ciudades. Y en la segunda ciudad donde está, ponen el arca del pacto, y dice la palabra de Dios que desde el más pequeño hasta el más grande empiezan a llenarse de tumores. De tumores, escúchame bien esto, de tumores. Llevan el arca del pacto a otra ciudad. Alguien dice: no, lo que está en esta caja, lo que hay en este mueble es poderoso, nos ha venido a maldecir. Se llevan el arca del pacto a otra ciudad y pasa lo mismo. Desde el más pequeño hasta el más grande se empiezan a llenar de tumores. Y alguien dice: nos está aconteciendo lo mismo que en la otra ciudad. Nos está pasando lo mismo. La llevan a otro lugar y otra vez se empieza a suceder lo mismo. Desde el más pequeño hasta el más grande le empiezan a surgir tumores. Sonaría un poco ilógico, ¿no? Estuvo en el templo y no había palabra ni había visión. Está en territorio enemigo y empiezan a suceder prodigios. Empiezan a suceder cosas asombrosas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería defender su honor. Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que no solamente era un mueble, que no solamente era un modismo de vocabulario, que no solamente Él era algo, sino que Él era alguien, sino que Él es alguien. Y eso es lo que Dios quiere demostrarte en esta mañana. Él no es algo que entra en nuestro programa de 11:45 a 12. Él es alguien que quiere estar contigo todos los días, a todas horas. Pero tú no has dejado que Él te demuestre. ¿Por qué? Porque estás familiarizado, porque estás en la rutina, porque te has vuelto irreverente y porque hay pecado. Por eso Dios no se ha manifestado en tu vida. Pero cuando Dios es llevado al pueblo de los filisteos, a las ciudades filisteas, Asdod, Gat y Ecrón fueron las ciudades donde el arca del pacto estaba. Ahí se empieza a demostrar su poder. Y los filisteos dicen: esto realmente es poderoso. Esto realmente no sabemos qué hacer con él. No sabemos qué hacer con él. No entendemos cómo manejarlo, pero lo que sí sabemos es que es verdadero. Y los filisteos, ellos mismos, toman la decisión de regresar el arca del pacto. En buena onda, sin batalla, sin guerra. Dicen: esto nos ha estado perjudicando. 7 meses hemos recorrido 3 ciudades y en las 3 ciudades hemos visto lo mismo, hemos visto el mismo mal. No sabemos cómo hacerlo. Y de repente se levanta un filisteo y dice: a lo mejor es porque necesitamos levantar una ofrenda. Y levantan una ofrenda de tumores de oro. Escúchame bien, hacen tumores de oro. Hoy en día muchos quisiéramos tener uno de esos. Un tumor de oro, ¿qué tal te caería? De 28 quilates. Al 100, ¿no? Estos hombres interpretan esto y dicen: vamos a llevarle una ofrenda. A lo mejor lo que quiere decirnos es que tenemos que ofrendarle. Hacen tumores de oro y ratones y los ponen delante del arca del pacto. Cuando no entendían, ellos pensaban que podían manipular la presencia de Dios, pero era Dios el que se estaba manifestando en el pueblo filisteo. Israel no vio estas manifestaciones cuando el arca estaba en el templo, porque estaban familiarizados. Los filisteos deciden en buena onda regresar el arca, sin batalla, sin peleas. Ya estamos hasta acá de la presencia de Dios, vamos a regresarla al lugar donde corresponde. Y vaya conmigo, vamos a 1 Samuel capítulo 6. Les recomiendo que lea los capítulos anteriores. Verso 17, 1 Samuel capítulo 6, verso 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, ese es el rey pagano. Uno por Gaza, otro por Ascalón, otro por Gat, uno por Ecrón, las ciudades, los reyes donde estuvo el arca del pacto. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así a las ciudades fortificadas como a las aldeas sin muro. La gran piedra, las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Ahí los filisteos van y entregan el arca, van y ponen las ofrendas, los tumores de oro, los ratones de oro
¿A cuántas amas de casa les gustaría tener un ratoncito de estos en su casa? Un ratón de oro. Y si tiene ojos de diamante se vería mejor, ¿no? Imagínense, ratones de oro. Van, ponen la ofrenda y en una piedra dejan el arca del pacto. Escúchame bien esto, en una piedra. Ni siquiera ellos la querían tocar. Y van y la ponen en territorio israelí, en territorio hebreo. Y la ponen en la tierra de Josué. Pusieron el arca de Jehová, esta en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Habían mirado el arca de Jehová. Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Vamos a leerlo de una vez. Capítulo 6, verso 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes. Verso 20, perdóname. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim. Y dijeron: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Desced pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Diga conmigo: Abinadab. Situada en el collado de Dios. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Verso 2 del capítulo 7. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón, diga conmigo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot, diga conmigo, Astarot, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a él solo servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a él, a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, diga conmigo, sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, diga conmigo, la derramaron. Y ayunaron aquel día, diga conmigo, ayunaron. Y dijeron: ahí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. 5 puntos para recuperar la presencia de Dios en tu vida. ¿Sabes? Tal vez has perdido a Dios en tu vida. Tal vez dices que tienes la presencia de Dios o que has sentido la presencia de Dios, pero solamente puede ser un vocabulario cristiano espiritual. El pueblo de Israel utilizó el arca solamente en tiempos de guerra. El arca del pacto, la presencia de Dios estuvo en lugares equivocados y se manifestó su poder. 7 meses estuvo ahí. Encuentran la casa de un hombre llamado Abinadab. Diga conmigo, Abinadab. El pueblo después, escúchame bien, porque este es un peligro en la iglesia. Escúchame bien, no te me duermas. Despierta al que está a tu lado y dile: no te duermas. Oye, es que el hermano Daniel predica bien aburrido. Es la Biblia, te estoy leyendo 30 versículos de la Biblia para que lo entiendas. Después, hay un peligro en la iglesia. Hay un peligro hoy en día. Estamos en riesgo. Escúchame bien esto, estamos en riesgo.
¿Por qué? Porque hemos hablado que después de que nos familiarizamos con la presencia de Dios, caemos en rutina, nos volvemos irreverentes. El pueblo de Israel era irreverente. Imagínate, los filisteos con miedo fueron y llevaron el arca del pacto y la pusieron en una piedra y dijeron: ahí nos vemos, vámonos, no queremos saber nada. Llegan los israelitas, llegan los hebreos, ¿y qué es lo que hacen? Abren la caja, abren el arca del pacto, porque estaban familiarizados, porque eran irreverentes delante de la presencia de Dios. Hay una gran mortandad en el pueblo y dicen: ¿qué vamos a hacer? Y se acuerdan que en el lugar más lejano, escúchame bien esto, se acuerdan que en el lugar más lejano hay un hombre que se llama Abinadab, que vivía lejos, vivía dentro del territorio de Israel, pero lejos, muy lejos. Y dijeron: ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Como hemos entendido que Dios todavía está enojado con nosotros, vamos a llevar el arca del pacto lo más lejos que se pueda. ¿Y sabes qué? Dios no estaba enojado con el pueblo de Israel. Dios no estaba enojado. Dios quería que realmente experimentaran su presencia. Eso es lo que Dios quería, de la forma correcta, no a través de ser irreverentes, de decir: si Dios es real, que me sane. ¿Y por qué si oran y dicen que la presencia de Dios no me ha sanado? Eso es irreverencia, y eso es a tu forma. Si Dios es real, ¿por qué tengo deudas? ¿Por qué no me ha pagado? Eso es irreverencia. Eso es tocar el arca del pacto. Eso es abrir el arca del pacto. Eso es atreverte a tocar la presencia de Dios. Ay, pero dicen que la presencia de Dios está en la iglesia. ¿Y por qué no he podido ser libre? El pueblo hizo lo mismo. ¿Sabes por qué no podían ser libres? ¿Sabes por qué no sanaban? ¿Sabes por qué no eran bendecidos en sus finanzas? Porque eran irreverentes. Y después de que nos volvemos irreverentes, después de que el pueblo estaba en una irreverencia total, que se atrevían a tocar el arca de Dios, la presencia de Dios, ¿sabes qué se volvieron? Indiferentes. Indiferentes a la presencia de Dios. Hermanos, cuidado, cuidado, iglesia, cuidado cómo nos estamos refiriendo a la presencia de Dios. Hay lugares. ¿Dónde está Iván? El Bonish ya se fue. Estaba con Iván predicando en un centro de rehabilitación. Llegó un hombre, me invitó a predicar al centro de rehabilitación. Llegó un hombre con una cajita de esas bocinitas que nada más tienen dos bocinitas aquí, que se le pone una memoria USB. Estaba un hombre y me invitó a predicar. Dijo: Dani, necesito que me ayudes. Yo estoy yendo a predicar, pero ni sé qué hacer. No sé cómo hacerlo, no tengo experiencia, pero Dios me ha llamado. Llegó este hombre con una bocinita, empezó a repartir hojas y ahí venían los cantos. Todos los adictos, unos todos tatuadotes. Este hombre les da las hojas y les dice: canto número 4. Pum, le pone play a sus bocinitas. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria, no sé qué. De repente, escúchame bien lo que te estoy diciendo. De repente sentí un calor que me pasó de la espalda. Volteé a ver a Iván y me dijo así. Le dije: sí. De repente todos los tatuados, todos los adictos que estaban ahí, levantaron sus manos, cerraron sus ojos y empezaron a adorar a Dios. La presencia de Dios estaba ahí. Les di el mensaje. Terminamos todos de rodillas llorándole a Dios, pidiendo a Dios que nos cambiara. ¿Por qué la presencia de Dios sí se manifiesta en el anexo y aquí batallamos? Es porque no solamente eres irreverente,
es porque también nos hemos vuelto indiferentes. El pueblo de Israel estaba metido en una indiferencia. Les estaba diciendo: no nos importa la presencia de Dios, llévenla lo más lejos que se pueda. Después de ser irreverentes nos volvemos indiferentes. Tu indiferencia a la presencia de Dios te va a costar años. Años costó. Capítulo 7 dice que 20 años el pueblo de Israel se lamentaba por la presencia de Dios. Hermano, escúchame, reacciona, reacciona. No seas indiferente a la presencia de Dios, porque van a pasar los días, van a pasar los meses, van a pasar los años. 1 año, 2, 3, 5, 10, 15, 18 años, 20 años, 20 años después, 20 años después el pueblo de Israel se acuerda que la presencia de Dios era real. 20 años después, y mandan traer el arca, mandan traer el arca. 20 años después, 20 años con 7 meses. Mandan traer el arca. 7 meses que estuvo recorriendo las ciudades filisteas, y 20 años después se acuerdan que la presencia de Dios es real. Se acuerdan de que Dios es poderoso y mandan traer el arca. Gracias a Dios, en ese tiempo había un hombre que no tenía el mueble, pero ¿sabes qué tenía? ¿Qué tenía? Dígalo fuerte, sin miedo. ¿Qué tenía? La presencia de Dios. Gracias a Dios había un hombre en ese tiempo llamado Samuel, que no necesitaba el mueble, porque él tenía la presencia de Dios. Y el pueblo va y lo busca y le dice: Samuel, Samuel, dinos cómo hacerle, dinos qué tenemos que hacer para recuperar la presencia de Dios en nosotros. Y Samuel les dice: ¿en serio quieren que les diga? ¿Van a aguantar? El pueblo les dice: por 20 años hemos estado anhelando la presencia de Dios. ¿Cuántos años llevas anhelando la presencia de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Y suceden 5 cosas. Vamos a verlas porque esto urge. ¿Cuántos quieren recuperar la presencia de Dios en sus vidas? Pero van a aguantar. ¿Cuántos quieren recuperar la presencia de Dios en sus vidas? Pero van a aguantar. No me convencen. ¿Cuántos quieren recuperar la presencia de Dios en sus vidas? Pero van a aguantar. Vamos a darle. Primer punto, primer cosa que Samuel hace. Un hombre entendido, un hombre de Dios que no tenía el mueble pero tenía la presencia. Van y lo buscan y le dicen: Samuel, 20 años después, escúchame bien esto, 20 años y 7 meses después de que los hebreos, el pueblo de Israel, 20 años, te estoy dando los contextos, ya a lo mejor soy muy repetitivo, pero quiero que lo entiendas en tu mente, en tu corazón. 20 años, 7 meses después de que el pueblo de Israel está en la batalla y van perdiendo y dicen: traigan el arca del pacto, igual y ganamos. ¡Pum! Llevan el arca del pacto, pierden el arca del pacto, es secuestrada. Recorren 7 meses 3 ciudades filisteas, 20 años en la casa de Abinadab, en el lugar más alejado de Israel, en las montañas, en el lugar menos deseado para ir a buscar a Dios. Ahí estaba el arca del pacto. Y luego el pueblo dice que por 20 años lloraba, que por 20 años se lamentó de no tener la presencia de Dios. 20 años. ¿Hay alguien que tiene 20 años y 7 meses aquí? 20 años y 7 meses. Un hombre que tenía la presencia de Dios en sus vidas. El pueblo viene y lo busca y les dice: dinos qué hacer. Primer punto para regresar la presencia de Dios en tu vida, para volver a tener la presencia de Dios. El primer punto es querer volver. Primer punto, querer volver. Samuel les dice, no se alcanza a ver, ahí
En mi mochila, Elías, traigo una Biblia, Dios habla hoy. Tráemela. Lo primero que Samuel les dice: ok, si verdaderamente, si de todo corazón quieren volver a Dios, si de todo su corazón quieren volver a Dios, terminen con los ídolos. Terminen con los ídolos, ¿de quién? De Baal. ¿Y de quién más? De Astarot. Primer punto para recuperar la presencia de Dios en tu vida: querer volver. ¿Sabes? A veces el querer volver suena muy fácil, pero es tan difícil. En la iglesia hemos tenido gente que ha salido de una vida bien dura, bien difícil, que tú cuando escuchas su testimonio dices: no marches, este chavo, esta señora, que tú dices: no te pases, realmente Dios hizo algo en ellos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué han salido? El principio de la restauración, ¿sabes cuál es? Querer. Nada más. Cuando tú quieres seguir a Dios, para seguir a Dios lo primero que tienes que hacer es querer. Para que Dios restaure tu vida simplemente tienes que hacer algo: querer con todo tu corazón. Por eso hay gente que de repente pum, viene de lo peor y Dios los levanta, los usa y siguen arriba. Y tú dices: ay, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Sabes por qué? Porque él sí quiso y tú no has querido. ¿Sabes por qué? Porque él sí ha querido ser restaurado y tú no. El primer punto, por eso Samuel les dice: primero, si realmente quieren volverse a Jehová de todo su corazón, analicen si quieren, chequen si quieren. Si quieren, vuélvanse. Y vuélvanse y derrumben todas las estatuas, todos los dioses de Baal y de Astarot. Primer punto para recuperar la presencia de Dios en tu vida es querer realmente. Porque hay gente que quiere las cosas a su manera. Es que Dios es para mí así y de ahí no los mueves. Es que Dios, yo pienso que esto está mal. ¿Y a quién le importa lo que tú pienses? Ni a Dios le importa, porque Dios no se va a limitar a tu pensamiento. Dios va a hacer las cosas a su forma y como Él quiera. Ay, yo pienso, ya con decir yo pienso estás mal. Yo creo que ni creas, mejor cree en Jesucristo. Pon tu fe en el lugar correcto. El primer paso es querer con todo tu corazón. Por eso hay unos que salen adelante. Por eso hay unos que vienen a la iglesia y son restaurados en 2, 3, 4 semanas, 5 meses. Y hay gente que tiene años y no ha podido vencer. ¿Sabes por qué? Es porque no ha querido. Samuel les dice: si realmente quieren con todo su corazón, si realmente quieres, vuélvanse a Jehová de todo vuestro corazón. Segundo punto: derriben las figuras de Baal y de Astarot. Qué interesante que menciona Astarot. Astarot es una diosa fenicia. Escríbelo ahí en tu Biblia, porque Astarot se menciona creo que 275 veces en la iglesia, más o menos. Astarot es una diosa fenicia, la diosa de la fertilidad. Astarot recibía adoración de dos formas en las que Astarot recibía adoración. Primer punto en la que Astarot recibía adoración: Astarot recibía adoración cuando se exaltan los sentimientos. Segundo punto, cuando se exaltan los placeres carnales. Samuel les dice: derriben las imágenes de Baal y de Astarot. Qué interesante. Lo que Samuel les está diciendo: saquen sus sentimientos, saquen su forma de pensar, porque cuando defendemos nuestros pensamientos más de lo que creemos, cuando ponemos nuestros pensamientos más fuertes que Dios, ahí está rindiendo adoración a un Dios pagano llamado Astarot. Cuando tus emociones te dominan, cuando tú crees que Dios ya no te puede perdonar, ahí estás adorando al Dios incorrecto. Cuando tú piensas que para ti ya no hay otra oportunidad, ahí estás adorando a un Dios equivocado.
Astarot recibe adoración de los sentimientos y los sentimientos equivocados. Cuando tú dices, ya no hay más para mí, ahí Astarot está recibiendo adoración. Y Samuel les dice, niéguense a adorar a Astarot, niéguense a pensar que Dios no los ama, niéguense a pensar que Dios no tiene otra oportunidad para nosotros. A veces hay gente que viene a la iglesia y tiene ese pensamiento, es que yo creo que ya no me voy a poder levantar. Claro que puedes levantarte, claro que Dios puede usarte, claro hermano, claro. Es que los hermanos me han juzgado. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas a Dios y a los hombres. Ahorita vamos a ver. Solamente tenemos que darle cuentas a Dios. Nada más. Que lo que diga el hermano no te importe. Que lo que diga fulanito de tal que no te interese. Hay un pastor en la iglesia y ahorita lo vamos a ver, cómo Samuel restituye el orden de autoridad, al cual te tienes que acercar y decir, pastor, quiero hacer esto, pastor, está pasando esto, que tienes que rendir cuentas. Claro que el cristiano tiene que rendir cuentas, nada más. Pero cuando tus emociones son más fuertes, estás rindiendo adoración a un dios pagano, Astarot. Segunda forma en la que Astarot recibe adoración es a través de los placeres carnales. El pueblo de Israel le estaba dando duro a los placeres de la carne. Ustedes dijeron que querían recuperar la presencia de Dios. Yo en la mañana estaba chille y chille, diciendo, Señor, necesito tu presencia. Los placeres carnales, lo que te gusta más que Dios, lo tienes que sacrificar. Lo que te gusta más que a Dios, lo tienes que sacrificar. Lo que es un placer en tu carne, lo tienes que sacrificar, porque estás rindiendo adoración a un Dios equivocado llamado Astarot. Y Astarot se menciona desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, verso 19, apúntalo ahí. Placeres de la carne, adoración a Astarot, a un Dios equivocado. Segundo punto, dejar 5:19, Gálatas 5:19. Segundo punto, tienes que sacar a Astarot de tu vida. Saca todos tus pensamientos negativos, todas tus emociones negativas, todo lo que tú piensas de ti. Uno de los problemas más grandes que tenemos y que nos llevan a pecar, ¿sabes cuál es? No es la tentación, es el no saber cuánto valemos. Escúchame bien esto, una de las cosas que te lleva a pecar no es la tentación, una de las cosas que te lleva a pecar es el que tú no sabes cuánto vales, nada más, nada más. Nos hace falta saber cuánto valemos, nos hace falta entender cuánto somos valiosos para Dios, para que ni siquiera la tentación llegue a tu puerta. Nos hace falta saber y reconocer cuánto valemos. Tercer punto, sacaron agua de Mizpa. Sacaron agua de Mizpa y la derramaron. Sabes, cuando la Biblia habla acerca de sacar agua y derramarlo, el pueblo de Israel estaba derramando su corazón. Estaba diciendo, fallamos. Estaba diciendo, hemos pecado, nos equivocamos. Sacaron agua de Mizpa y la derramaron. Es tiempo que saques las aguas de tu corazón. Si quieres la presencia de Dios en tu vida, necesitas derramar tu corazón y reconocer que hemos fallado. Necesitamos reconocer que nos hemos equivocado. Cuarto punto, ayunaron todo el día. Ayunaron todo el día. ¿Sabes? Tú y yo hemos dicho, nos equivocamos. ¿Cuántos han dicho que se han equivocado? Levanten su mano. Hemos dicho que nos hemos equivocado. Venimos un domingo a la iglesia y nos toca una predicación muy fuerte, pero al día siguiente, ¿qué es lo que haces? Muchos hacen lo mismo que hacían. Muchos deciden otra vez lo mismo al día siguiente.
Qué interesante saber que el pueblo de Israel, después de que derrama su corazón, no vuelven y hacen lo mismo, sino que deciden ayunar y dicen: vamos a demostrar que nuestro arrepentimiento es verdadero, vamos a demostrar que en serio queremos recuperar la presencia de Dios, y empiezan a hacer cosas diferentes. Ellos pudieron haber hecho lo mismo, pudieron haber salido corriendo a sus casas y decir: ya va a regresar el arca del pacto, y no hacen eso. Ellos deciden ayunar todo el día. Hermano, ¿qué es lo que tú haces después de que has reconocido que has fallado? ¿Sigues haciendo lo mismo? El perdón es muy fácil de expresar con palabras, pero ¿cómo cuesta demostrarlo con actos? Necesitamos demostrar con nuestros actos que estamos arrepentidos. El pueblo de Israel dijo: hemos pecado, hemos fallado, y al día siguiente no se fueron cada uno a su casa. Al día siguiente no dejaron la presencia de Dios en su casa y volvieron a alburear al trabajo, volvieron a ver pornografía, se volvieron a pelear en su casa. Ellos demostraron que querían la presencia de Dios, y lo que ellos hicieron, ayunar al día siguiente. Lo que tú y yo hacemos determina muchísimo qué tan interesados estamos en la presencia de Dios. Lo determina muchísimo. Muchos de nosotros sobrevivimos cada 8 días en la iglesia. Cada 8 días estamos viniendo, recibimos palabra, y esa palabra nos sostiene hasta el próximo domingo. Llegamos tambaleando los domingos. Mañana tienes que demostrar otra cosa diferente. Mañana tienes que demostrar que estás interesado en la presencia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que demostrar algo diferente. Ayunaron todo el día y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. ¿Y juzgó quién? Estoy en el capítulo 7, verso 6. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. ¿Y juzgó quién? Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Sabes, hermano, quién estaba juzgando aquí? ¿Quién estaba emitiendo el juicio? Un hombre. Escúchame bien. Nosotros como cristianos no buscamos al hombre porque hay perdón de pecados. El hombre no nos puede perdonar. Para nada. El hombre no perdona los pecados. El hombre no tiene la capacidad de perdonar. Para nada. Pero aquí, en este juicio, es un hombre el que emite el juicio. ¿Sabes por qué dentro de la iglesia tenemos que buscar a hombres? ¿Sabes por qué tienes que buscar a tus líderes? ¿Sabes por qué tienes que buscar a nuestros pastores? ¿Sabes por qué? Porque para recuperar la presencia de Dios se necesita caminar bajo autoridad. ¿Sabes por qué criticamos? ¿Sabes por qué hay chisme? ¿Sabes por qué vas y buscas a las personas equivocadas y te sientas a hablar con ellos, a hablar cosas de la iglesia que ni siquiera a ti te corresponde? ¿Sabes por qué? Porque no caminas bajo autoridad. Porque no vas y buscas a Samuel. Por eso. Porque no vas y buscas al líder, porque no vas y buscas al encargado, no para que perdone tus pecados, sino para que tú camines bajo autoridad, bajo autoridad. Necesitamos recuperar la autoridad dentro de la iglesia. No se pueden levantar grupitos y hacer lo que cada quien quiera. La gente puede hablar hasta de la puerta para allá. La gente está hablando: ay, el pastor es muy superficial. Aquí el pastor de esta iglesia es muy superficial. Ay, aquí el líder de jóvenes es muy fuerte. No soy fuerte. No soy fuerte. No soy fuerte. Soy el hombre más débil que hay sobre la tierra. Soy el más frágil que hay. Soy tan delicado como cualquiera de ustedes. Pero demuestro un celo por las cosas de Dios que tal vez no muchos tienen. Pero cuando estoy solo, también lloro. Cuando viene Dios, no me puedo hacer fuerte. ¿Sabes qué hago? Caigo de rodillas y empiezo a llorar como un niño. No soy fuerte, no soy duro. Soy el más frágil, pero tengo un celo por las cosas de Dios impresionantes.
Necesitamos buscar a Samuel. Necesitamos buscar la autoridad. Aquí el hombre es el que está juzgando. Aquí Samuel es el que está juzgando la causa. Pregúntate, ¿caminas bajo autoridad? Tenemos que buscar. Tenemos que buscar el consejo. Tenemos que buscar la dirección de nuestros pastores. ¿Quién es el que indica cómo recuperar la presencia de Dios? Samuel. Samuel, la autoridad del pueblo de Dios. ¿Quién es el que te va a decir, bienvenido a la iglesia, puedes servir? La autoridad de la iglesia. Para poder recuperar la presencia de Dios necesitamos caminar bajo autoridad. Se necesita caminar bajo autoridad. No personas que digan lo que les conviene. Ay, es que el hermano tal, el líder tal, no. No. Habla lo tuyo. Camina bajo autoridad. Porque así vamos a recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no les gustó. ¿Estamos bien? Amén, ¿vamos bien? ¿Cuántos necesitan? Ya te dije que el chisme y la crítica es por eso. Porque no te has identificado con nuestros pastores. Por eso hablas de ellos. Por eso hablas de la iglesia, porque no te has identificado con ellos. Porque no caminas bajo autoridad. ¿Sabes? A mí me pesa mucho que hablen de ellos. Y no estoy barbereando ni necesito barberear a nadie. Pero cuando hay una crítica, un chisme, a mí me afecta mucho y me enoja. Yo digo, estos ni trabajan ni bien que están criticando. Que hagan lo que quieran. Porque camino bajo autoridad. He sido disciplinado como cualquiera de ustedes puede serlo. Me he sentado a hablar con pastor cara a cara y hablar cosas personales. Me ha visto llorar, me ha visto reír, me ha visto enojado. ¿Sabe quién es Daniel Ojeda? Porque camino bajo autoridad. A veces yo creo que hasta le digo lo más espiritual y a veces le digo lo más inmaduro. Yo creo que se ha de sorprender cada vez que le digo algo inmaduro. Necesitamos caminar bajo autoridad. Vienes a la iglesia, camina bajo autoridad. ¿Por qué necesitamos caminar bajo autoridad? Porque necesitamos gente que cuando la presencia de Dios esté aquí, pueda defender a la iglesia, pueda cuidar a la iglesia. Por eso se necesita gente que camine bajo autoridad. ¿Por qué? Porque si no va a suceder esto. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿A cuántos les suena parecido? Pastor, ore por nosotros. Pastor, estoy bien difícil, ore por mí. Pastor. Claro que el pastor ora por todos nosotros. Pero ve lo que pasa cuando la presencia de Dios está en un lugar. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿le qué? ¿Le qué? Jehová le oyó. No había palabra, no había visión. 20 años pasaron y de repente el pueblo clama y Jehová oye. ¿Sabes por qué Jehová responde? Porque el pueblo se había santificado. Por eso Dios responde. ¿Te has preguntado por qué Dios no responde tus oraciones? Deja de fumar, deja de tomar, deja de golpear a tu esposa, deja de hacer la tranza en el trabajo. Por eso, cuando dejes de hacer eso, Dios va a responder. Jehová respondió después de que el pueblo se santificó, después de que ayunaron, después de que clamaron, después de que caminaron bajo autoridad, después de que pidieron perdón por ser irreverentes e indiferentes a su presencia. Jehová respondió. 20 años después, Jehová responde. No es que Dios se quede callado. Dios siempre quiere hablar contigo, pero tal vez estás preguntando desde la posición incorrecta. Jehová respondió. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear
contra los hijos de Israel. Otra vez, la misma historia de hace 20 años se vuelve a repetir aquí. Los filisteos, los que habían asesinado, los que habían herido a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, los que habían matado, los que habían causado gran mortandad, los mismos enemigos contra los que el arca del pacto no les había defendido, los que contra la caja no les había ayudado, otra vez venían a pelear. Otra vez venían a pelear. Y aconteció, el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran voz, estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, ¿qué hicieron? ¿Qué? ¿A quiénes siguieron? Si versos antes estaban temblando, ¿y aquí qué hacen? Porque Jehová respondió, porque la presencia de Dios ya estaba con ellos. Por eso salen y persiguen a los filisteos. Y saliendo, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y lo puso por nombre, ¿qué? Diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Voy a terminar, si me ayudan los muchachos. Hermanos, después de que caminas bajo autoridad, quiero terminar porque este es el asunto de la prédica. Derraman su corazón, piden perdón, hacen cosas diferentes. ¿Sabes? Cuando tú quieres la presencia de Dios en tu vida, cuando estabas todo endemoniado, no le importas al diablo. Escúchame bien esto. Cuando el pueblo de Israel estaba indiferente a su presencia, no volvieron a subir los filisteos. ¿Hasta cuándo suben los filisteos a pelear otra vez con ellos? Hasta que quieren empezar a buscar de Dios. ¿Sabes qué? Se van a levantar enemigos en tu vida. Si tú mañana decides buscar a Dios, mañana mismo van a venir los filisteos contra ti. Después de 20 años, después de 30 años que no habías visto a la persona que te lastimó, puede ser que ahora que quieres buscar a Dios con todo tu corazón, venga y te busque. Cada vez que queremos la presencia de Dios, vuelven a venir los filisteos. ¿Tú qué crees, que el pueblo de Israel no tuvo miedo? Claro que tenían miedo, causaron una gran mortandad, murieron muchos hebreos, muchísimos. Cuando ellos se enteran de que vienen otra vez los filisteos, se ponen a temblar y le dicen a Samuel: Samuel, sigue orando por nosotros, por favor, que no vengan y nos maten. Y Samuel hace un acto profético, mata un cordero, que es Jesucristo. Mata un cordero, que es Jesucristo. Y de repente podemos leer versos que los hijos de Israel tenían miedo y después salen persiguiendo a los filisteos. Y hay un lugar específico, Ebenezer, donde se perdió el arca del pacto. ¿Dónde fue la lucha donde perdieron el arca del pacto? En Ebenezer. El arca del pacto se perdió en Ebenezer. En medio de una pelea, los filisteos toman el arca del pacto. ¿Sabes dónde se recupera el arca del pacto? En Ebenezer. ¿Por qué tuvieron miedo los hijos de Israel cuando vieron a los filisteos? ¿Por qué Samuel toma una piedra? ¿Por qué Samuel toma una piedra? Vamos a hacer un ejemplo. Eso es Ebenezer, la plataforma es Ebenezer. Todos ustedes tienen miedo. Yo podría ser Samuel. Todos nos acordamos que esa plataforma fue muerte, fue destrucción. Que ahí en esa plataforma perdimos la presencia de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra indiferencia. Que ahí, en esa plataforma, fuimos heridos. Que ahí casi nos cuesta la fe en Jesucristo. Que ahí fue nuestra fornicación, la borrachera, la herejía, la brujería, lo que haya sido. Eso es Ebenezer. Ahí perdiste la presencia de Dios. Samuel regresa a Ebenezer con una piedra y les dice esto: Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado.
pone la piedra y pasan dos cosas. Dos cosas suceden. Sucede esto, que esta piedra marca la diferencia entre los que se acuerdan de Ebenezer y dicen: sí, fui derrotado una vez, pero después de que Jehová me ha ayudado, yo quiero ir por la presencia de Dios. Hubo unos que se quedaron atrás de Ebenezer. Hubo unos que dijeron: yo sé que he perdido la presencia de Dios, pero no quiero ir. Y hubo otros que dijeron: Ebenezer, Jehová me ha ayudado, voy por la presencia, voy por su presencia, voy a creerle una vez más, voy a reconocer que lo necesito. Ebenezer. ¿De cuál quieres ser tú? ¿De cuál quieres ser tú? ¿Ebenezer, que perdió la presencia de Dios? ¿O Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado y vamos con todo por la presencia de Dios? ¿De cuáles quieres ser? ¿De cuáles? ¿Ebenezer, que se queda viendo? ¿Ebenezer, que se queda recordando? Es que yo cuando era cristiano, hermano, aquí está mi mamá. Ella ha servido desde que se convirtió a Cristo. Ella ha servido toda su vida. Nosotros conocimos a Cristo por ella. ¿Y sabes qué? Yo la he visto cansada, mal físicamente, y me ha dicho: ya quiero dejar de servir, Dani. Y yo siempre le he dicho esto: si usted quiere dejar de servir, usted lo tiene que hacer en el panteón, porque ahí es el único lugar donde su cuerpo va a descansar. En estos días ella me dijo: me voy a involucrar en el ministerio de misericordia, quiero volver a servir. ¿Los años importan? No importan. Importa que tú digas: yo voy por la presencia. Eso es lo que marca la diferencia. No importa cuántos años tengas. No recuerdes cuando tuviste 20 años y eras fuerte y vigoroso. Hermanas, hermanos, adultos mayores, con mucho respeto se los digo, no se acuerden cuando eran buenos cristianos, cuando iban y venían y salían. ¿Saben qué? Lo pueden seguir haciendo. No te acuerdes de tus mejores años. Te necesitamos para traer el arca del pacto. Te necesitamos para recuperar la presencia de Dios. De aquí depende de cuáles quieres ser. Ebenezer, perdimos el arca, perdimos su presencia. O Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado y vamos y perseguimos a los filisteos. Y vamos y perseguimos a los enemigos.